La dama y Tet. Hola a todos, amigos de la historia. La protagonista de nuestro vídeo es la dama y Tet, a veces llamada Atet, y habitó el corazón de la corte egipcia hace más de 4500 años, durante el principio de la dinastía cuarta. Aunque la historia la presenta a menudo como la esposa del gran visir Nefermaat, los muros de su tumba en Meidún nos revelan una identidad mucho más poderosa, la de una matriarca que poseía su propia parcela de eternidad. Y Tet no fue solo una consorte real, fue el ancla de una estirpe de genios constructores y la mujer cuya capilla funeraria nos ha legado una de las mayores obras maestras del arte egipcio temprano, las famosas ocas de Meidún. Para comprender quién fue Tet, debemos visualizarla moviéndose entre los palacios de Menfis y los proyectos monumentales en Meidún, supervisando una casa que era en realidad una unidad económica masiva. En un Egipto que estaba inventando las bases del Estado centralizado bajo el reinado de su suegro, el faraón Snofru, el papel de las mujeres de la alta nobleza era fundamental para sostener la Ma'at, el orden cósmico que impedía que el caos regresara a Egipto. Y Tet representaba la estabilidad y el refinamiento de una élite que por primera vez en la historia se atrevía a grabar su rostro en la piedra, con una profundidad destinada a durar para siempre. Y Tet nos invita a conocer no solo su estatus, sino también su visión del paraíso, un microcosmos de las marismas del Nilo recreado mágicamente para alimentar su espíritu eternamente. A través de su figura descubriremos cómo la mujer egipcia de la dinastía cuarta no era una espectadora pasiva, sino una gestora de la inmortalidad, que preparó el terreno para que su propio hijo, Emiunu, levantara el monumento más grande de la humanidad en la meseta de Giza. No sabemos de quién era hija. Lo cierto es que los registros históricos de la dinastía cuarta no mencionan explícitamente los nombres de sus padres. A diferencia de los faraones, cuyos linajes se grababan con detalle para asegurar su derecho divino, el origen de las esposas de los nobles solía quedar en un segundo plano en las inscripciones oficiales. Sin embargo, su estatus social es totalmente incuestionable. Y Tet ostentaba el título de Reget Nesut, que traducimos como conocida del rey. En el complejo protocolo de la corte, este rango indicaba que pertenecía al círculo más íntimo de la familia de Snofru. Dado que se casó con Nefermaat, el hijo primogénito del faraón, lo más probable es que Tet procediera de una de las grandes familias de la nobleza de Menfis, o del entorno del anterior rey, Uni, sirviendo su matrimonio para consolidar alianzas políticas vitales para el mantenimiento de la Ma'at. En las inscripciones que adornan su tumba, Tet ostenta un título que define su lugar exacto en el complejo organigrama palaciego, Reget Nesut, que traducimos como conocida del rey. Este título no era un simple cumplido social, ni una mención de amistad. Era un rango administrativo y jurídico de la altísima nobleza, que otorgaba a quien lo portaba acceso directo a la redistribución de los recursos del Estado. Como conocida del rey, Tet formaba parte del círculo más íntimo del faraón Snofru, un estatus que le permitiría disfrutar de tierras, siervos y productos de lujo que el 99% de la población egipcia jamás llegaría a ver. Pero su poder iba mucho más allá del protocolo.
y Tet era la encargada de la administración de su propia casa o patrimonio familiar, una tarea que en la dinastía cuarta implicaba una responsabilidad logística abrumadora. Debemos imaginar a Tet supervisando a una legión de escribas y capataces que gestionaban almacenes de lino fino, grano y aceites preciosos. En esta época, la familia real y la administración del Estado eran una misma cosa. Por tanto, el éxito de la gestión de Tet en el ámbito doméstico era vital para asegurar que su esposo, el visir Nefermaat, pudiera concentrarse en la dirección de las canteras y las obras del rey sin que el corazón logístico de su familia flaqueara. La moda y el simbolismo personal de Tet también nos hablan de este orden impecable. En sus representaciones aparece luciendo el ideal de belleza y estatus de la dinastía cuarta, vestidos de lino blanco tan fino que parece transparente, ajustados al cuerpo para resaltar la vitalidad, y pelucas tripartitas que ocultaban su cabello natural. Estos elementos no eran solo vanidad, eran una declaración política de Maat. El blanco impecable de su vestimenta contrastaba con el polvo y el barro de la vida en el campo, simbolizando que ella, como miembro de la élite, era un pilar de pureza y orden frente a la naturaleza salvaje y desordenada que la rodeaba. Además, el prestigio de Tet se fundamentaba en su capacidad para actuar como mediadora social dentro de la corte. Las mujeres de su rango tejían redes de influencia a través de banquetes y ceremonias religiosas, que mantenían unida a la red de funcionarios que sostenía el imperio antiguo. Al final, Tet no solo era la esposa del hombre más poderoso del reino, después del faraón, era la arquitecta de la cohesión familiar y social que permitió que la dinastía cuarta se convirtiera en la edad de oro de la construcción egipcia. El rastro arqueológico de Tet nos lleva a la necrópolis de Meidún, situada a unos 100 kilómetros al sur del Cairo. Allí, integrada en la gigantesca Mastaba 16, se encuentra su morada para la eternidad. Es fundamental entender que esta tumba fue diseñada como una estructura dual, aunque compartía la mole de adobe con su esposo Nefermaat, y Tet contaba con su propia capilla de culto independiente, en el extremo norte del monumento. Esta separación arquitectónica subraya que ella era considerada una entidad religiosa autónoma, con su propia mesa de ofrendas y su propio canal de comunicación con el más allá. Técnicamente, la capilla de Tet es un testimonio de la transición entre el adobe y la piedra, que caracterizó a la dinastía cuarta. Mientras que el cuerpo de la mastaba estaba construido principalmente con millones de ladrillos de barro secados al sol, las zonas más sagradas, donde se realizaban las ofrendas y se grababan los nombres, estaban revestidas de caliza fina de Tura. Esta caliza proporcionaba una superficie blanca y lisa, perfecta para ser pintada o grabada, permitiendo que los artistas reales desplegaran todas sus innovaciones. Y Tet no escatimó en recursos para asegurar que su propio espacio de culto fuera el más avanzado de su tiempo, utilizando su capilla como un laboratorio donde se probaron técnicas que luego se aplicarían en las pirámides de Giza. El descenso hacia su cámara sepulcral se realiza a través de un pozo independiente que bajaba verticalmente desde la estructura de la mastaba hasta la roca virgen del desierto. Allí, en una cámara austera pero sellada para la eternidad, descansaba su cuerpo momificado, rodeado de un ajuar que incluía cerámicas, joyas y muebles similares a los hallados en la tumba de la reina Eteferes I.
Esta disposición aseguraba que mientras su cuerpo físico permanecía protegido en las entrañas de la tierra, su Ka pudiera subir por el pozo hasta la capilla de arriba para disfrutar de las pinturas y las ofrendas que sus hijos le presentaban diariamente. La capilla de Itet no era, por tanto, un lugar de tristeza, sino un portal activo de resurrección diseñado para que una dama de la corte nunca dejara de habitar su propio palacio de piedra. Dentro de la capilla de Itet, en un muro que milagrosamente ha resistido el paso de 45 siglos, se encontró uno de los mayores tesoros del arte universal, el friso de las ocas de Meidum. Esta pintura, de aproximadamente 1,73 metros de longitud, muestra 6 ocas representadas con una precisión biológica que todavía hoy asombra a los ornitólogos. La vida de Itet no solo dejó una huella profunda en los muros de Meidum, sino que se proyectó hacia el futuro, a través de su descendencia, marcando para siempre la fisonomía de Egipto. Itet fue la madre del príncipe Emiuno, el hombre que años más tarde heredaría el cargo de visir bajo el reinado de su tío Keops y se convertiría en el arquitecto y director de todas las obras de la Gran Pirámide de Giza. En la corte de Meidum, Emiuno creció observando cómo sus padres experimentaban con nuevas formas de tumba y con técnicas artísticas que desafiaban la fragilidad del barro. La influencia de Itet en la formación de su hijo fue crucial para transmitir los valores de lealtad dinástica y rigor administrativo que Snofru estaba implantando en todo el reino. Al final de su vida, Itet fue enterrada en Meidum con los honores de su rango. No fue una gobernante de Egipto, pero su tumba nos ha permitido conocer el refinamiento de la corte de Snofru y la belleza del arte de su tiempo. Su nombre y su rostro, grabados profundamente en la piedra, son hoy el testimonio de una mujer que formó parte de la generación que sentó las bases materiales y logísticas del Imperio Antiguo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.